Jóvenes y señoritas, sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de estudios sociales de noveno grado. Hoy veremos la fase número 3 en su semana 10 sobre el tema violencia e instituciones garantes del cumplimiento de derechos en El Salvador. Quédense conmigo para que juntos podamos aprender. Para iniciar con nuestra clase tenemos la primera pregunta. ¿Qué es la violencia? Seguramente en sus clases han escuchado hablar sobre violencia. Entonces les pregunto, ¿qué es violencia? Veamos una definición entonces. La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Podemos ver que esta definición es muy completa, ¿verdad? Abarca muchos tipos de violencia. Más adelante veremos cuáles son. Podemos observar esta imagen. Nos indica uno de los mayores tipos de violencia que está surgiendo hoy en día, que es la violencia cibernética. Además de la violencia contra uno mismo, contra una comunidad, contra nuestra pareja, etcétera. Entonces, ahora veamos qué es empatía. La empatía es el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ¿verdad? Si le está pasando algo malo o algo bien a otra persona, ustedes se identifican, entonces están poniendo en práctica la empatía. Ahora debemos ponerla en práctica porque la actividad 1 nos la pide. Vamos a leer el texto y vamos a responder. ¿Recuerdas algún episodio de tu vida donde hayas visto o te hayas enterado de alguna situación de maltrato físico, verbal o cualquier otra naturaleza perpetrado, o sea, ocasionado por otra persona en contra de otra, ¿verdad? Si lo recuerdan, deberán responder cuáles eran las características personales de la persona maltratada y de quien perpetró el maltrato en cuanto a sus edades, sexo, fuerza física y autoridad o poder. Ahora vamos a intentar hacer un ejercicio de empatía con la persona que ha recibido el maltrato. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a responder. ¿Cómo crees que se haya sentido la persona maltratada? ¿Crees que era válido ese maltrato? ¿Será que era justificable o necesario? ¿Por qué, verdad? Ahora viene la clasificación de la violencia. Vamos a verlo. Tenemos que la violencia autodirigida. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre esto? La violencia autodirigida se divide en comportamientos suicidas y automutilación. Se incluye en ella la violencia contra la niñez y la adolescencia. Esta puede ser hacia las personas también adultas mayores o también dirigida a las parejas, ¿verdad? Ahora, la violencia interpersonal. Esta es muy común, ya que en ellas está la violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria, dentro de las que podemos considerar la violencia juvenil. También hay actos violentos azarosos, las violencias o agresiones sexuales por parte de extraños o en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, etcétera. Esta es muy común, ¿verdad? Seguramente han escuchado hablar de algún tipo de violencia sobre este caso. Ahora viene la violencia colectiva. En este tipo de violencia surge el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro. Esto solamente con el objetivo de lograr fines políticos, económicos o sociales. Entonces, ahora, basados en lo que vimos anteriormente de clasificación de la violencia, vamos a hacer lo siguiente. En la actividad 3, vamos a elaborar en tu cuaderno un esquema donde coloques los diferentes tipos de violencia y sus subdivisiones respectivas. Además, vamos a clasificar y caracterizar una situación de maltrato de la que tengas conocimiento. Puede que no sea su familia, sino de algún vecino que ustedes lo hayan visto. Recuerden cómo la clasificamos anteriormente. Ahí pueden tomarlo como bien ustedes hacerlo y mandárselo a sus compañeros, compartirlos con ellos y con su respectivo maestro, ¿verdad? Ahora, lo que debemos saber sobre violencia intrafamiliar
diversidad sexual, abuso sexual y sometimiento del género femenino. Veamos entonces qué debemos saber. Viene algo muy importante. Seguramente al ver esta imagen ustedes ya saben de qué vamos a hablar. De la violencia intrafamiliar, algo muy conocido. Esta violencia intrafamiliar es cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia, ¿verdad? Recuerden que las maneras de hablar sobre violencia intrafamiliar, o sea, las maneras en que éstas se dan, son a través de la violencia física, sexual y también patrimonial. Ahora, la diversidad sexual. ¿Alguien sabe qué es diversidad sexual? Bueno, nos dice que se manifiesta en diversas maneras. ¿Cómo se manifiesta? Cuando hacemos exclusión del hogar familiar a nuestros seres queridos, a la desheredación, la prohibición a asistir en la escuela, el ingreso a instituciones psiquiátricas, el matrimonio forzado, etcétera, ¿verdad? En su guía lo pueden leer. También dice que aunque hay familias y comunidades que muestran una fuente de apoyo a estas personas, la mayoría son discriminadas. Estamos hablando, ¿verdad?, de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Estos son privados a que gocen de los derechos humanos. Entonces, debemos aportar sobre la diversidad sexual. Ahora, el sometimiento del género femenino. Esto se define como cualquier tipo de violencia contra las mujeres cometida por hombres que surge en el ámbito de una relación asimétrica o desigualdad en el poder, ¿verdad? Sabemos que muchas veces los agresores no necesitan utilizar la fuerza física para controlar a las mujeres. Simplemente la violencia que enfrentan es una manifestación de igualdad. Los hombres se creen más que las mujeres. Entonces, ahora viene el abuso sexual de la niñez y la adolescencia. Vamos a ver algunas fechas muy importantes. En las familias u hogares, en el año de 2016, en El Salvador, se registraron 1.844 niñas y adolescentes violadas sexualmente. Esto quiere decir que alrededor de 5 casos diarios. También el 80% de estas violaciones perpetuadas por un familiar o conocido en el que debería ser un ámbito protector. La mayoría de estas víctimas también no utilizan servicios de protección y atención existentes. ¿Por qué creen que pase esto? Porque lastimosamente ellas encuentran vergüenza, sienten que las van a discriminar o también sienten que existe o va a existir una represalia del perpetrador. También sienten culpa, falta de apoyo de las familias y amistades, etcétera, ¿verdad? Debemos tratar de evitar esto. Si conocemos algún caso, denunciarlo, ¿verdad? Ahora viene la actividad número 4. Tomando en cuenta las clasificaciones de la violencia y la violencia intrafamiliar, vamos a proceder a responder esto. ¿Cuáles creen que son los 2 tipos de violencia intrafamiliar más comunes en El Salvador? También valora reflexivamente las posibles causas y consecuencias de estos tipos de violencia intrafamiliar y escríbelas en tu cuaderno. Ahora viene algo muy importante. Vamos a ver las instituciones que velan por el cumplimiento de derechos de una vida libre de violencia, la familia y la niñez. Entre ellas están la LEPINA. Muy seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de ella, ¿verdad? Que es el Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, basado en una ley Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. También está la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador. Además, está el CONA, ¿verdad? Que esto es el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. También están los comités locales de derechos de la niñez y la adolescencia. También están las juntas de protección de la niñez y de la adolescencia. Está el APA, que significa
las asociaciones de promociones y asistencias. También está el ISNA, que esto es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Además está la PGR, que es la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los miembros de la Red de Atención Compartida. Como les decía anteriormente, si ustedes saben de algún caso de violencia, todas estas instituciones son las que velan por el cumplimiento, es decir, a ellas podemos acudir para hacer un denuncio, ¿verdad? Ahora viene la actividad 5 y 6, para ir finalizando, ¿verdad? Actividades de cierre. En las 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un breve ensayo sobre el cumplimiento de los derechos a una vida libre de violencia en la niñez y juventud por parte del Estado salvadoreño, en tu comunidad, colonia, barrio, cantón, caserío. Vamos a exponer y a explicar tu valoración al respecto de este tema. Ahora en la actividad número 6, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder una serie de preguntas. Vamos a contestarlas en el cuaderno. ¿Qué es lo que ya sabía sobre la violencia en general y sobre la violencia intrafamiliar? Esta es una evaluación formativa, por lo tanto, ustedes deben hacer conciencia. ¿Qué sabían y qué saben ahora sobre esto que hemos aprendido? La siguiente, ¿estabas en lo correcto con tu conocimiento previo o tenías confusión al respecto? ¿Qué es lo nuevo que has aprendido después de trabajar esta guía con respecto a la violencia en general y a la violencia intrafamiliar? También, ¿cuál crees que es la utilidad social de conocer sobre la violencia, sus causas, consecuencias y de conocer las instituciones que velan por el cumplimiento del derecho a vivir? No se nos olvide trabajar todas estas actividades. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y será hasta la próxima.